Habéis pasado muchos años bajo los focos, formando un pedazo de logo que ha sido testigo del paso de grandes novelistas por el festival. Pero ya estáis viejas y vamos a daros una jubilación a la valenciana. Así que nos hemos venido a la huerta. Aquí tenemos naranjos, campos a caballón, invernaderos, palmeras datileras y masía de fondo. También contamos con la ayuda de una fallerita de 10 años, los mismos que cumple el festival por aquello de las alegorías. Dedicamos este petardazo de aniversario a todas aquellas personas y entidades que de un modo u otro habéis hecho posible el festival. Y sobre todo a nuestro público. Valencia Negra no hubiera cumplido estos 10 años sin todos vosotros. Vamos a por la segunda década. Coge. ¿Qué sale? ¿Pito doble? Coge. A ver. Bueno, pues oye, yo creo que vamos a tener que pensar qué hacemos en esta Valencia Negra, ¿no? Que son 10 años, ¿no? Habrá que hacer algo así un poco gordo, no sé, para llamar la atención o qué. Yo creo que hay que hacer muchas actividades. Que vuelva al cine, Vale, que vuelva al teatro, muy bien. las actividades infantiles para pervertir a los niños, Bueno, es discutible, pero bien. las firmas en la calle, Sí. porque como damos jamones cuando viene la gente, no viene de otra forma. Todo eso hay que hacerlo y recuperar la ilusión. Oye, pues escucha, hago un par de llamadas y dalo por hecho. Eso está hecho. Sí, pero el programa literario. Ah, ya. A ver, todos los años lo mismo. Que me traes aquí a gente A que mis no- amigos de mi escalera. Claro, que quieres presentar tu libro. Bueno, pues mira, te diré lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a apostar fuerte. Mira, ¿qué te parece Rosa Rivas? ¿Qué te parece? Bueno, está bien, ¿eh? Pero que venga Carlos Zanón. Estábamos jugando fuerte, ¿eh? Pues mira, van a venir y además va a venir Miquel Santiago y va a dar un conciertazo. ¿Qué quieres tocar tú otra vez? Sí, pero lo va a dar él. Bueno, me parece bien, pero si viene Elia Barceló. Vale. Pero escucha, no solamente va a venir ella, sino que además va a venir Alicia Jiménez Barlet. Por mis muelas va a venir. Pues no me impresionas, porque yo te digo que venga Lorenzo Silva y Noemi Trujillo. Pues me estás provocando, chaval. Así que sabes lo que pasa, que va a venir César Perejellita. Sí, ahí lo tienes. No me suena. Muy pobre. Si no traemos a Dolores Redondo, no juego. Así que esas tenemos, ¿eh? Pues mira, veo tus autores nacionales y subo autores internacionales. Así que va a venir Yasmina Jadra. Eso es una tía, ¿no? Sí. Bueno, pues veo tu Yasmina y lo subo a Juana Salaver. Pues veo tus cositas y los subo a J.D. Barker. Bah, eso no me vale nada si no traemos un argentino. Sin argentinos no podemos estar. Claudia Piñeiro. Pues mira, ya te doy todo lo que tengo. Mira, que venga John Connolly. Y el puñetero James Elroy. Pues que venga Joe Nesbo también. No, ese no viene todavía. Buenas tardes a todos. Nunca hacemos una inauguración de festival, nunca la hemos hecho. Él siempre ha insistido en hacerla, entonces nos negamos porque siempre ha insistido. Por principio. Y ahora sabéis por qué. Es evidente. O sea, nos ponemos a jugar al dominó. Que yo tengo aquí al mus, o sea que... Perfecto. Bueno, sí que queríamos dedicar unos minutos antes que oigamos para quien habéis venido de verdad, contaros dos cosas. Contaros un poco del pasado de Valencia Negra. Hay mucha gente que no lo conoce, el pasado turbio de este festival, que cumple 10 añitos. Y Santi hará un repaso del programa que empezamos hoy, que hoy empezamos este largo festival, ¿vale? Este festival nació en un sitio donde nacen las mejores cosas, en un bar, ¿de acuerdo? En un año que estábamos todos muy cabreados
porque estábamos pasando una crisis y estaban desapareciendo las cosas que se dedicaban a la cultura y se extendía la idea de que la cultura, en un momento de crisis económica, era algo que se podía prescindir. Era algo que se podía, digamos, tapar. Y aquí empezaron a desaparecer cosas como la Mostra de Valencia y cosas así. Entonces, pues la típica charla de bar, donde estás tomando una cerveza y otra y se acumulan muchas. Yo me acuerdo que había muchas, hasta que ya no recuerdo el número. Y estábamos protestando. En un momento dado dijimos, oye, está bien protestar, pero podríamos hacer algo. Podríamos hacer algo, porque también tenemos manos y podemos tomar alguna iniciativa. Y como en ese momento admirábamos mucho lo que se hacía en Gijón, en Barcelona Negra, decidimos, por inercia, lanzar Valencia Negra. ¿Qué hicimos para lanzarla? Pues hacer que nuestras familias pagaran, claro, como buen proyecto. Lanzamos un crowdfunding que tuvimos que cubrir nosotros para que al final tuviera éxito, pero también es verdad, y aquí hay alguna gente de entonces, que hubo mucha gente generosa. Una persona, una como vosotros, que nos dio 700 euros para empezar el proyecto. Un proyecto que no había nada detrás, no estaba Elroy. Elroy pensaba que vendría a Valencia algún día, pero no sabía por qué. Estábamos en ese estado. Y luego mucha gente que nos ayudó aportando ilusión, pasión. Y dentro del equipo, y es bueno decirlo, habían dos chicas, nos las hemos cargado, que eran Marina y Joana, que además tienen un acto en este festival, porque tienen un libro que escribieron juntas, que han estado escribiendo 10 años, máximamente, y van a hacer un acto con ese libro. Y para nosotros es un cierre de un círculo y espero que estéis todos allí para apoyarlo. Y fueron gente que empezó en este festival. Hoy es muy flojo esto, ¿eh? Sí, o algo. El 11º peligra, ¿eh? Bueno, dicho esto, también es importante ser agradecido. Nosotros, como os he dicho, ha habido el apoyo de mucha gente. De hecho, hemos contabilizado la gente que de alguna forma ha colaborado o apoyado a Valencia Negra y nos sale alrededor de un listado de 700 personas o instituciones o empresas que en algún momento dado ha entrado en Valencia Negra, ha apoyado, pues por ejemplo, me acuerdo desde una empresa que de maquillaje. ¿Te acuerdas de eso? No. Sí, bueno, pues a nosotros nos... Yo me acuerdo de la peluquería. La peluquería también. Una peluquería que nos dio 100 euros. Y digo, no es muy negro esto, pero bueno, estas cosas, ¿no? Y luego, bueno, obviamente las grandes instituciones, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia, la Diputación y muchos municipios que han formado parte de la familia. De hecho, aquí está presente un representante de Catarroja que este año forma parte de la familia de Valencia Negra y por eso alargamos el festival a una tercera semana. Por favor, no queremos más municipios. No me veo aquí hasta julio haciendo festivales. Y bueno, lo más importante es deciros que en realidad, como el vídeo, espero que lo hayáis oído bien, en realidad es el agradecimiento a todos vosotros. Sin vosotros, como he dicho antes, no existiría Valencia Negra. Gracias. Bueno, pues yo también os cuento algo muy brevemente. Lo primero, estoy muy contento de estar aquí y estoy muy contento de llevar esta camiseta. Aquí pone un 10. Y me parece que nunca pensamos en que esto llegaría, ¿no? Y me parece que eso lo debemos a vosotros. Pero creo que es de justicia, porque no lo solemos hacer. Valencia Negra es un equipo grande, ¿vale? En la foto salimos 3, luego pues, veréis un montón de gente con camisetas por ahí que está apoyando y haciendo que todo esto sea posible, sin lo cual estaríamos completamente perdidos. Pero hubo una vez uno que tuvo una visión. Entonces yo creo que es un buen momento de inauguración para este 10º cumpleaños hacerle un gran aplauso de agradecimiento a esa persona que tuvo la visión, que es Jordi Llobregat. Este año hemos tirado la casa por la ventana. O sea, no os digo nada cómo se nos ha disparado el presupuesto. Oh, sí. Solo con que os digamos la partida económica que hemos usado en hacer que llueva antes del festival, no os lo podréis creer. O sea, alucinante, ¿vale? Bueno, esto podría ser muy breve, porque sería tan breve como deciros, iros a valencianegra.com, que para eso lo hemos hecho, ¿no? Y ahí están todas las actividades. Pero bueno, vamos a aprovechar que estáis aquí para deciros mínimamente una pincelada. Los autores que vienen
pues que van a estar aquí en Valencia Negra, pues casi hemos nombrado por lo menos casi la mitad, pero son más de 50, hemos nombrado creo que solo 15. Estamos hoy aquí en Fundación Bancaja, pero vamos a estar todos los días de las próximas 2 semanas, bueno, jueves, viernes, sábado, domingo, jueves, en el Centro Cultural del Carmen, el Claustro Gótico, donde es un lugar maravilloso que estuvimos el año pasado y repetimos este año. La tercera semana, como ya ha dicho Jordi, vamos a estar en Catarroja, donde también tenemos muchas ganas de mover los libros allí. Y luego tenemos un montón de actividades, porque hay cosas que nos enorgullecen, como hacer 13 clubs de lectura en una misma edición, que me parece algo que es importante, ¿no? Luego también recuperamos el teatro. El Shakespeare in Berlin va a estar en la Sala Rusafa, va a tener 8 ediciones, vamos a tener monólogos, vamos a tener un concierto con asesinato, que Miquel Santiago va a tocar con alguno más que se le suma para hacer bulto. Es un bar pequeño, Santiago, si queréis ir, id pronto. Es muy pequeño, ¿eh? Eso no es mentira. Sí. Es tan pequeño que no sé si cabré yo. Luego tenemos en la Filmoteca el ciclo de Alain Delon con 4 películas históricas y maravillosas, de esas que no las busquéis en Filming, ir a la Filmoteca a verlas. Y luego, bueno, actividades infantiles, de las de siempre, pero también de las nuevas, pero también el Club Lovecraft, o sea, cosas que dice, ostras, para los niños, sí, para los niños tienen que saber que el miedo es divertido también a veces, ¿no? Y tenemos juegos, están las exposiciones en FNAC y, eso sí, quiero destacar el 15 de mayo, el domingo por la mañana, recuperamos una cosa que para nosotros es una tradición muy hermosa, a la que estáis invitados, que es las firmas pata negra. Para el que no sepa qué es esto de las firmas pata negra, nosotros nos ponemos en la puerta de la Casa del Libro, que hemos cortado la calle por medios legales, o no, ¿de acuerdo? Pero no os preocupéis vosotros, y ahí estarán los autores que están ese fin de semana en el festival, y entonces si vosotros compráis un libro, nosotros os regalamos un vaso de vino y una tapa de jamón. Yo creo que mola, ¿no? Y además, encima, ahí a lo mejor ahí en una mesita tenéis a Dolores Redondo, a John Connolly, a J.D. Barker, a César Pérez Gellida y un montón de gente más. Me temo que nosotros también estaremos. Pues mucho mejor, ¿no? Pasar una buena mañana de domingo, como eran antes las mañanas de domingo, ¿no? Así que, nada. Yo creo que ya hemos dicho lo que queríamos decir. Falta una cosa. Y lo que falta por decir es una cosa muy importante, ¿vale? Porque cuando nosotros ahora digamos ¡Viva Valencia Negra! Espera, que tengo que contar una cosa. No te emociones. No, ¿todavía no? Aún no. Quédate así. Es otra cosa muy importante para nosotros. En Valencia Negra, no sé por qué, pero es nuestro espíritu, siempre hemos hecho una campaña solidaria dentro del festival, de muchos tipos, ¿vale? De hecho, incluso apoyamos Open Arms cuando aún no eran ni conocidos, y cosas de este tipo, ¿no? Este año es obligado para nosotros apoyar a todos los refugiados de cualquier conflicto bélico. Y, por tanto, a expensas del presupuesto, que va a ser bastante, vamos a aportar €1 por cada libro que se venda dentro del festival. Dentro del festival se venden miles de libros. Esperamos que eso os anime a comprar más libros, ¿vale? Entonces, saber que cada vez que compréis un libro, nosotros aportaremos €1 para que luego se va a entregar a ACNUR, ¿vale? Y también os invitamos, hay una huchita que quien quiera deje además otro €, o lo que le dé la gana, o 1.000 euros, o lo que queráis. Y todo esto luego publicaremos la cifra final para orgullo de todos, porque entre todos y a través de los libros haremos pues, una amiguita de ayuda a esta gente, a los refugiados de cualquier guerra del mundo que pues obviamente no pueden estar aquí disfrutando como nosotros. ¿De acuerdo? Muy bien. Y para cerrar esta inauguración... Espera. Es que así no se puede. Unas normas pequeñas. Ahora tenemos a Elroy aquí, y vamos a disfrutar unos buenos 45-50 minutos con él. Luego le daremos un premio. Es el premio Francisco González Ledesma, uno de los grandes motivos por los cuales se hace este festival también. Os rogaría que no corráis a hacer una cola de firmas, porque además os voy a pillar la matrícula. Esperar, que son 10 minutos. Pues activamos los candados de seguridad. Y además, estoy seguro que Roy apreciará que le hagáis un buen aplauso con ese premio, porque ha venido por eso. Exacto. Y que sepáis bien por qué hacemos ese premio, por qué recuperamos una persona como Francisco González Ledesma, un gran escritor, que los escritores cuando nos morimos nos olvidamos los lectores de ellos. Hay que intentar mantener viva la memoria de cualquier escritor y es a través de sus libros también. Entonces, por favor, no os mováis,
celebrar con nosotros esta entrega de premios y posteriormente Roy, que es lo que más le gusta, va a estar ahí firmándoos, gruñéndoos y aullándonos sin problemas, mientras además podéis comer jamón y vino. O sea, os vais a casa bien calentitos, ¿vale? ¿Estamos todos de acuerdo? Muy bien. Pues ya puedes. Pues ya después del tercer cortarrollo... Pues nada, para cancelar esta inauguración y para recibir o empezar a recibir, porque en 10 minutitos ya empezamos con James, para que nos cuente muchas cosas interesantes, despedimos esta inauguración. Cuando yo os diga ¡Viva Valencia Negra!, vosotros diréis ¡Viva!, pero con una intensidad que reflejará vuestra pasión, vuestro compromiso, vuestra inteligencia, vuestra fuerza, vuestra valencianidad. Vuestra voz. Es decir, no os dejéis tirados. Así que, ¡viva Valencia Negra! ¡Viva! Bueno, ¿cómo empezamos, eh? Empezamos bien el festival, ¿verdad? ¿Nos parece? Vamos a empezar siempre así, el todo lo alto, ¿no? Bueno, pues bienvenidos a esta primera jornada de Valencia Negra, 5 de mayo de 2022. Volvemos a recuperar esas sensaciones y qué mejor manera de hacerlo con una charla de esas que lleva uno esperando toda la vida oír, ¿no? O sea, de esos de... Pues es que este hombre no va a venir a Valencia, es que no voy a conseguir escucarle, no voy a poder verle en directo. Bueno, pues los que estáis aquí sí que podréis decir que habéis hecho eso. Esta charla se llama Una nueva tormenta y yo creo que no hace falta contextualizar ni explicar mucho por qué se llama así, que estará conducida por Ramón Palomar, conocidísimo escritor y periodista que, bueno, en Valencia ya sabéis que todos queremos, y bueno, ya tendremos esta charla con el gran James Ellroy. Y nada, vamos a pasar un buen rato y nada, disfrutar, aprender, reírse y vivir Valencia Negra. Muchas gracias. Bueno, lo primero es felicitar a esta 10ª edición de Valencia Negra. Han cumplido 10 años, es insuperable, y además el pelotazo de tener a Mr. Ellroy aquí presente para hacer el 10º aniversario, que va a recibir un premio, es un puntazo que yo creo que marca un punto de inflexión y que coloca este certamen entre lo mejor del panorama español. Lo segundo, me gustaría alabar la gran profesionalidad del señor Ellroy, porque tuvo un percance antes de venir y se fastidió un poquito una pierna. Pues ayer no suspendió ni una sola entrevista de toda la ronda que tenías y atendió amablemente a todo el mundo. You are a hard worker, Mr. Ellroy. Lo que ocurrió fue que en el aeropuerto de Nueva York, antes de venir a Madrid, me tropecé con la maleta y me caí y se hinchó la pierna, pero fue a ver un doctor que tiene, es doctor Daniel, es un ortopedista y bueno, ha estudiado en muchas universidades americanas, pero no habla una palabra de inglés porque decidió no hablar inglés, pero bueno, entonces decidió arreglar mi pierna y lo primero que vi fue a Ramón Palomar después. Bueno, personalmente yo creo que la obra de James Ellroy va mucho más allá de la novela negra, mucho más allá de historiar una época convulsa de su querido país. Yo creo que es uno de los mejores prosistas de la actualidad, y antes Felipe, un amigo, me ha enviado un mensaje que decía: maté hombres inocentes, traicioné juramentos sagrados, saqué provecho del horror. Eso es alta literatura, eso es lo que escribió James Ellroy al principio en Jazz Blanco.
A mí me parece que su obra es absolutamente monumental y colosal. Y este amigo me decía, es el escritor americano con más cojones, muy por encima de Norman Mailer o de Ernest Hemingway. Lo dijo Felipe, this guy. James está aquí para... Philippe, where do I send the money? Baby. James está aquí porque se acaba de editar en Random Literatura Pánico. Es la tercera de su último cuarteto. Empezamos con Perfidia. La segunda es This Storm, esta tormenta, que hace 2 días tuvimos una tormenta que fue récord en Valencia, Mr. Elroy. Quizá era que la ciudad sabía que usted iba a venir y el cielo descargó toda su furia para darle la bienvenida. Bueno, y ahora presenta Pánico. En Pánico volvemos a los años 50. Los años 50, Mr. Elroy. The 50s. Let me start off with a felicitous anecdote that takes us back to Bueno, the quisiera fall of 1980. empezar con una anécdota que nos retrotrae al otoño de 1980. Vivía en la playa, cerca de la playa, en Los Ángeles, y caminaba por la calle y me encontré con un amigo mío que se llama Tim, que él caminaba por la calle con una mujer muy guapa. Entonces, esto es una conexión con Valencia, España. Un minuto. Y la mujer y yo empezamos un romance. Estaba en la universidad enseñando español. Enseñó español a los niños inglés. Estaba en Santa Mónica, en el distrito escolar de Santa Mónica, y su nombre era Cindy. No duró mucho el romance, éramos muy diferentes y también éramos muy jóvenes. Pero ella estaba encantada con España, con la cultura, con la lengua de España. Y bueno, me dio calabazas y encontró un español que se llama Juan y se trasladó a Valencia, España. Y saqué mis antenas a través de la radio y la televisión para poder encontrar a Cindy. Y un amigo, Fernando, me pasa el teléfono y me dice, hay un amigo que quiere hablar contigo, y pensaba que era el doctor que me quería cobrar más. Y pues a lo mejor me quería convertir en un esclavo, pero cojo el teléfono, alguien dice, James, soy Cindy, después de tantos años. Eso es una historia de hace 20 minutos. Valencia, España, de repente tiene un significado histórico para mí en mi vida personal y no puedo explicarlo. Y sigue casada con Juan, tienen 2 hijos. Y bueno, Cindy y yo éramos más jóvenes entonces y ya somos más mayores. Es un eufemismo, pero ¿qué cojones? Sigue teniendo la misma voz. Muy bien. Es decir, todo tiene que ver con vosotros, con Valencia, no conmigo. Is that Cindy? Cindy, yeah. I don't get it. That's her picture, right? Well, save it. I mean, I don't have to look at it now. All right, okay. Espera. Okay. Yeah.
enough about you, Valencia, Spain. But I told Cindy on the phone that Bueno, ya suficiente con respecto a Valencia, España. Le dije a Cindy al teléfono, bueno, he hecho viajes para promocionar mis libros y normalmente no me enamoro de gente extranjera, culturas o ciudades. Pero desde el principio siempre me ha gustado más España. La gente, Madrid para mí es la ciudad más grande, es la ciudad en España. Bueno, Barcelona está bien, pero ahora tengo esta conexión personal con Valencia. Bueno, ya lo he entendido. No te culpo por haberte casado con Juan y haberte trasladado a Valencia. A lo mejor la tiene más grande y además España es España. Bueno, ahora ya lo he entendido. Nunca dije que fuera inteligente. Yo creo que usted debería de venir más a menudo a Valencia a partir de ahora. Bueno, quizás. Bueno, vale, bien. Bien. Bueno, traeré a mi mujer. Bueno, Cindy, ella seguro que se llevarán bien. Bueno, hace mucho tiempo de todo esto. Bueno, pánico. Nos vamos a los años 50, que es una década que usted adora. Bueno, nací en Los Ángeles en el 48. Si hubiera nacido en Valencia en el 48, pues también estaría encantado con los 50 en España. Estaría hablando en mis libros de la cultura criminal de mi ciudad de nacimiento, Valencia. Bueno, simplemente llegué al mundo en Los Ángeles, pero fue un lugar muy propicio para que mi padre y madre me tuvieran. Los Ángeles aparecen muchas de sus obras y llega casi a ser un protagonista. Es un protagonista más, es una presencia casi física, con las descripciones que hace usted, las calles, Figueroa, Wilshire, etc. No comento mucho lo que es Los Ángeles, lo que fue, lo que es hoy en día, o cómo fue. No lo sé. Yo vivo en mi mundo imaginario y tengo relaciones personales, pero no me relaciono con el mundo de hoy en día. Vivo solamente en mi mundo imaginario. Y es un terreno muy fértil. Por ejemplo, Los Ángeles del año 1941, la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, 7 años antes de que naciera. Y cuando tuve 24 años, y entonces ahí se abarca, digamos, toda mi carrera como escritor de novela histórica. Usted, decíamos antes, retrata siempre los momentos convulsos. La muerte de Kennedy, el asesinato de Martin Luther King, Edgar Hoover siempre escuchando y espiando a todos. ¿Le gusta especialmente sacar toda esa parte oscura? Bueno, no tengo una mente conspiranoica, simplemente exploro el pasado reciente de Estados Unidos para sacar un impacto dramático. Bueno, son grandes conspiraciones políticas, investigaciones policiales y conexiones emocionales de mujeres y hombres que son enfermos de amor. Y bueno, hablo de los Estados Unidos, mi país, y de Los Ángeles.
y de mis 74 años en este mundo. Y a eso añadimos el pasado reciente previo a mi nacimiento. ¿Quién es Fred Otash, el personaje principal de su novela Pánico? Freddie Freddie Otash fue fue un americano libanés, nació en Massachusetts en 1922, vivió hasta la edad de 70 años, era un policía de Los Ángeles corrupto, un espía retorcido y también apostaba en las carreras de caballos. Era un extorsionista y escribía para una revista que explotaba los secretos sexuales y políticos de las celebridades americanas. Y el auge fue entre 1955 y 57. Y explotado su vida, bueno, lo dramatizado, lo reducido un poco y lo convertido en alcohólico, en drogadicto, enamoradizo y ha crecido en mi imaginación en Pánico también y en el nuevo libro que estoy haciendo. ¿Quiénes son las mujeres que orbitan alrededor de Freddie O y que le manipulan, porque siempre se enamora, pero le acaban dejando tirado? Sí, ¿quiénes son las mujeres de Freddie Otash? Solo ama una. Es la actriz de Broadway, Nurse Nettleton. ¿Alguien en la sala conoce a Lois Nettleton? Aparte de mí y aparte de haber leído Pánico, Lois Nettleton vivió del 1927 hasta los años 2000. Bueno, descanse en paz. Hay episodios antiguos en Internet de Vacant City. La vi la primera vez cuando tenía 13 años. A nadie le gustaba. Otras actrices americanas tampoco, a ellas tampoco les gustaba. Lleva unos años muerta, ya la veré en el otro lado. Ella es la mujer que puede mirar a través de Freddie Otash y es un poco la mejor mitad de Freddie Otash. Y es demasiado inteligente como para que no dejarlo en la estacada. En general, usted suele presentar personajes muy atormentados, muy obsesionados, con mujeres vivas o incluso muertas. Se enamoran también de mujeres muertas y llegan a unas obsesiones que a los lectores nos maravilla porque nos sumergimos en ese mundo y que además lo mezclan todo con alcohol, anfetaminas, drogas y luego cierta parafernalia. Banderas nazis, katanas japonesas, en fin, y creo que usted un mundo muy espeso, pero muy atractivo para el lector, aunque exige usted al lector que entre. Es como, entra a jugar conmigo, si te atreves. Pánico es una comedia, es una burla del macho americano en sus extremos. Conozco bastante bien a la gente, también creo conocer bien a las mujeres, pero no conozco tan bien a las mujeres como a los hombres. Todos los hombres viven aislados y normalmente se compadecen de sí mismos, son ridículos y son estúpidos, se mienten a sí mismos y
y que tampoco hacen ascos al concepto del pecado. Y normalmente atravesamos la vida intentando conseguir lo que queremos a expensas de otra gente. Y gracias a Dios hemos conseguido evitar que el mundo explote desde los tiempos inmemoriales, cuando Adán y Eva cogieron la manzana del árbol. Es un poco la otra cara de la moneda de Dashiell Hammett, del hombre underground. Esa es la figura americana estoica que está en la mierda, que piensa que el amor es una oportunidad, están jodidos y entonces esto ocurrió en los malditos años 50 en los americanos, en Estados Unidos. Y también es una canción de amor con respecto al americano oportunista, y los hombres son oportunistas. ¿Qué opinión le merece Hollywood? El Hollywood de los 50 y el Hollywood actual. Todos vosotros aquí, todos aquí en el público, bueno, supongo que la mayoría son españoles, sabéis que Hollywood está jodidísimo. Es la historia más antigua del mundo y se remonta a las películas Sunset Boulevard y Boulevard. Bueno, sabemos cómo es Hollywood. Vincent Minnelli, la película 52, Los malos y los bellos, Nathaniel West, en el 39 de David Lockers, Miles Schubert. ¿Qué ha pasado? Muchas gracias. Bud Schulberg aparece en Pánico. ¿Lo nombra usted? No, Bud Schulberg's What Makes Sammy Run, 1940. Sí, del 41. And The Disenchanted, 1950. Disenchanted, en el 50. This is just my version Es mi versión de Los Ángeles. Pues, la gente específica de Hollywood, y también reflejo las tendencias culturales. James Dean es un puto perverso, o en mexicano, pinche puto perverso. Odio a Nicolas Rey. El cineasta es como un puto comunista pendejo. Bueno, no hay nada nuevo. Es simplemente mi versión de Hollywood. Y bueno, está filtrado a través de mi imaginación. No hay nada nuevo. Bueno, no os culpo si no queréis comprar el libro. No tengo mejores. Perfidia es mi mejor libro. Además, el título incluso está en español. ¿Qué papel juega en su vida la música clásica? Y si sigue usted apreciando una barbaridad, como decían en Requiem por Brown, en sus primeras obras, el concierto de violonchelo y orquesta de Dvorak. Brother, English. Hostia, pues creo que se ha quedado sin pilas. Que alguien se lo diga. What? The battery The battery's dead. Is dead. Comunista. ¿Se lo cambiamos? Sí. Pinche puto pendejo. Okay. Thank you. Thank you. All right. What do I do? Sí. All right. Hey, that's Okay. good. Yeah. ¿Ok? Better now, yes. Le preguntaba qué papel juega en su vida la música clásica. Beethoven, el concierto para violonchelo y orquesta de Dvorak. Siempre tenemos la sensación que es usted un gran melómano. Yeah.
Sí, Beethoven y yo éramos uno. Cuando iba a las clases de apreciación de música en high school, en los 60, era de un club de swingers y lo veía siempre en el mercado local. Y a él tenía un busto de Beethoven en su escritorio y cada vez que pasaba le tocaba la cabeza a Beethoven. Y muy pronto, en el mes de enero de 1960, tenía un tocadiscos en su escritorio y puso el sonido de Star Wars y sonó la cuarta de Beethoven. Entonces, desde entonces somos unos. Cuando quieres emular a un artista y en esa emulación, hazlo paso a paso con el mayor genio nacido jamás en la civilización. Entonces, siempre están las sinfonías de Beethoven, los bustos, etcétera, las imágenes de Beethoven. Para mí es el modelo. Y bueno, para mí Beethoven es el modelo. ¿Y el jazz? Charlie Yeah, I Parker, love jazz. Duke I love Ellington, jazz. Miles Davis. I dig Que también Miles. es una banda sonora en sus novelas a veces el jazz. Parece que algunas páginas respiran jazz. I love bebop. El bebop me gusta. Mi obra no se asemeja al bebop. Ahí hay muchos cambios rápidos en el bebop. Bueno, bebop describe el mundo un poco como Beethoven, John Coltrane, Miles Davis. También hay que nombrarlos. Es muy lúdico, muy juguetón. Y también Cole Parker, igual que Beethoven. Mozart también, bueno, representan el mundo. Bueno, representan un poco el mundo y me alimentan. También hay algunas canciones de Stevens y unas 100 personas de esta compañía musical. Bueno, el arte siempre está en mi cabeza. Bueno, tu caso es el mismo. Tú eres un loco del arte. Yo te conozco. Bueno, este hijo de Bom 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 es un fanático del arte. Bueno, mucha gente en España está loca por el arte. Felipe, ¿dónde estás? ¿Tengo razón? ¿Tengo razón? Sí. También eres un loco del arte. Ya, sí, vives por toda esta mierda. ¿Sabes por qué? Esa es la manera de alcanzar Dios. Esa es la manera de atravesar estos años tortuosos de civilización humana para alcanzar Dios. Alguna gente llega y redefine el mundo, la tragedia se convierte en algo bello y convierten en algo bello las historias de amor desastrosas y luego hacen que las mujeres bellas te llamen desde el otro lado del mundo, desde Valencia, y nos recuerdan cada momento que vamos a morir. Y no podemos dar por supuesto a las demás personas humanas. Esa es la razón por la que escribo libros, por la que escucho música y por la que leo. También a Felipe, a Mon, a David, a Aurora, a Juanjo, a Alejandro, a Sergio, nos gusta el boxeo, como a usted, que creo que es de lo que más sigue la actualidad. No, a usted no le interesa la actualidad, no tiene móvil, no
no tiene ordenador, escribe a mano, pero le gusta el boxeo. ¿Floyd Mayweather o Manny Pacquiao? No, I don't have a computer. No, no tengo ordenador, no tengo teléfono móvil, I don't go no voy movies. I al watch cine, boxeo. solo veo un poco la televisión. And I'm appalled Y, that more people here in Spain me, are not fans of El Gran Campeón. me extraña muchísimo que no hay más españoles que sean fans de este gran boxeador. Canelo Alvarez, ring any bells? Ringy Bells, Nobody's raising their hand. ¿dónde? Ya, Yeah. aquí, alguien. You dig Con él. Canelo, right? A ti Yeah, he's a gran te gusta. campeón. Es el gran campeón de México. He's a shit kicking motherfucker. Bueno, es un hijo de... Canelo Álvarez. Yeah, he's great. Ya, es el rey, es grande. What are we going to talk about now? ¿De qué vamos a hablar ahora? Pues vamos a hablar de la redención, que es otro de los temas en los que usted siempre se fija, la redención, la venganza y la redención. Yeah, well, you bring up my most Sí, overtly has mencionado confessional Christian mi earlier novel. You bring up Just Blanco. novela cristiana, Which begins Just Blanco. with, all I have is the will to Empieza, todo lo que tengo es el mundo que puedo recordar. No hay hombre más horrible que el protagonista de esta. No, bueno, no hay persona más podrida, vil, lujurioso, incestuoso, avaricioso, lleno de pecado, asesino, corrupt establishment y than this que este Nobody. tipo, Nobody does what he does. nadie hace lo que él hace. And tenuously later in life confess. Y que luego más adelante en su vida se confiesa. Out of memory of a long Todo basado en la memoria de una historia de amor hace tiempo muerta con una mujer justified in her own que violent behavior. también tuvo una conducta violenta justificada y In every luego al final lo superó en cualquier exceso moral posible para las personas humanas. Y es una confesión. and Y the message of the book el is mensaje del libro es arrepentiros shall repent y because there deberás is no arrepentirte, porque hay que tener en cuenta a los demás. A usted le han marcado varios casos, imagino, el de Betty Short, la era negra, y también en Pánico aparece el de Kerry Chessman. Lo condenaron a muerte y finalmente sí que lo abrieron. Son casos que a usted siempre le han fascinado y le han marcado. Yeah. Yeah. Sí, así es. Yeah, Carol Chessman was Ken a rapist, Chessman era un violador y secuestrador went to the gas chamber que for Mason en el 60 fue ajusticiado en la cámara de gas después de recibir la pena de muerte. Y él quemó a sus víctimas. Yo pensé que deberían haberlo quemado también. he should have burned. And I turned his Y execution su into a lab test. ejecución lo convertí en un test de laboratorio. As a cop, real life cop named Red Stromberg, Mehmet Straman es un policía, le dice a Freddy O en Pánico, just gotta go. tienes que irte. Eso es un buen ejemplo de alguien en el escenario mundial que And that is debería irse. El grande puto comunisto fascisto Vladimir Putin. He's just Bueno, gotta go. Él debe irse. Right? Yeah! Well, it's too bad that Freddie Bueno, O es una is lástima que dead in real life Freddy O ha muerto en la vida real unemployed y in my en books. mi libro está sin trabajo.
How old would Freddie O? Freddie Freddie O would O turn the 100. habría cumplido 100 años este I don't año. know if he No sé si sería capaz de tomar el vuelo hasta Rusia. Usted le conoció, pero dice que le desagradó bastante. Yeah, I was going to use Freddie as the hero. of Freddie my iba a book, ser el American Tabloid. héroe de mi libro I gave him American some Tabloid y le And the di proviso was, listen, algún Freddie, dinero. when you go Bueno, on TV, cuando sales he was doing en a lot of televisión, él hacía interviews muchas with entrevistas, $7,500 $150 por cada aparición en televisión. Don't contradict anything that I wrote Entonces, about you. no puedo contradecir nada de lo que digo en el libro, porque es ficción. I said, you know, Freddie, it's Entonces not- le it's all dije, bueno, bullshit. pues es una novela, esto son todo tonterías. Killed JFK. I'm just turning it Y into this bueno, simplemente pues lo convertí en un libro. CIA, Y bueno, el asesinato de Kennedy con los cubanos de extrema derecha, etc. and all this is just a bunch Y, of horseshit. y es todo ficción policíaca. So I knew that Freddie was going to screw me. Y on the deal. sabía que Freddy me iba a joder con el dinero. Al final le pagué y luego murió. So I could have used Y it for al final lo pude utilizar sin thought pagar. of a better character in the meantime. Porque no encontré un protagonista mejor. Usted escribe a mano, en silencio, y escribe todos los días y además planifica toda la trama. Es usted muy escrupuloso. The outline for American Tabloid El boceto de American Tabloid eran 250 páginas, Jazz Blanco, también 300 páginas. Tengo un asistente que luego lo pasa a máquina. Yo estoy en mi escritorio, escribo a mano. Tengo tinta negra para escribir y tinta roja para corregir. Tengo un fax, pero ignoro el resto del mundo. No estoy nunca en Internet. I've got a Bueno, well, she's not really my wife. She's no es mi mujer, es la segunda exmujer. We have 2 apartments. Bueno, tenemos 2 apartamentos, tenemos las llaves She's got a y ella sí que tiene un ordenador, tiene televisión y cuando quiero ver el boxeo voy a su apartamento. It's a good Bueno, que combina bastante bien. Y bueno, está la combinación hombre-mujer. Y, bueno, es un poco una monogamia monástica, por así decirlo. Según hemos leído en algunos libros suyos de corte autobiográfico, con memorias, usted tuvo una juventud muy agitada, luego trabaja de caddy en un club de golf y ahí es donde empieza a escribir. Pero, ¿cómo fue ese chispazo? ¿Cómo encontró usted su camino y dijo, yo voy a ser escritor, esto es lo que quiero? I was about 8 years old. I realized that what I love to do is read. And what I Bueno, wanted to do lo was que write quería era leer y escribir novela. novels. It would have been 1956. Eso podía ser en el año 56 o 57. Era un gran niño estúpido, o sea, me sacaba los mocos y tenía acné. Big spots. Bueno, grandes manchas en la cara. I was an acquired taste that no one ever. Bueno, adquirí un gusto que nunca nadie adquirió. Estaba viviendo en Los You know the Ángeles. story. Right? Bueno, eso fue la historia. My mother was murdered. Cuando tenía 10 años, mi hermano fue asesinado y bueno, entré en el mundo del crimen. Fui a vivir con mi padre Started thinking about the y world. luego empecé a pensar en el mundo y empecé a leer novela policíaca. It was my way Y of era mi mediating my manera mother's death, de, putting it in digamos, perspective. mitigar la muerte de mi madre, poner esa muerte en perspectiva Early y
adolescent sexuality, keeping it at Luego, pues bay, también era un poco exploring para poner, a sense the secret tener al world margen out la there. sexualidad It preadolescente was powerful, y era it algo, was sexualized, bueno, it was era un corrupt. mundo I sensed it corrupto, very muy early. poderoso And it is that y sense of the sexualizado, world ese that mundo. still drives Y me eso es un today, I poco believe. mi As much as interpretación I del can mundo. ascribe meaning to Y the overall course of digamos, my es un life. poco el significado del curso de mi vida. La policía de Los Ángeles siempre juega un papel muy importante en la mayoría de sus novelas. Yo sé que usted admira, o creo que usted admira a la policía, sin embargo, eso no le impide narrar sucesos repletos de corrupción y de violencia y de chantaje y de juego sucio. Yeah, I call it like it Sí, is with Los Angeles Police las Department. cosas Let son me como also son. state that my best Eso friend, who's a retired lo hago Los con Angeles Los Angeles policeman, Police también. Glenn Glenn Martin es un who I policía, dedicated ex policía along en with LeBron, we'll Los see her on the other Ángeles. side. Lois Y luego Nettleton. Los Nettleton, otro And compañero de la policía Helen Cunard, que ya murió. my ex-wife girlfriend, Helen Cunard, believes that la LAPD amiga de mi ex mujer, is piensa que my crazy LAPD that es when I was a kid, committing stupid una infractions of the especie de law, locura recognizing mía. drugs. On three notable Cuando era occasions, joven the LAPD era quite bastante literally delincuente y en 3 apprehended me ocasiones and kicked me my detuvieron y stupid me dieron ass. una buena patada en mi And I deserved culo it estúpido. on all En las 3 ocasiones lo I merecía. broke the moral code. I broke the law. I broke the Violé civil la code. ley, el código And civil y el código I moral. love a good, hard-charging, shit-kicking American police Y department. I got what I bueno, pues deserved. el And I Departamento de Policía largely de credit Los the Ángeles LAPD me with dio putting lo me merecido. on the road to the Y straight ellos tienen el mérito de haberme enderezado en el And camino de my mi vida. relationship to Y them mi relación is con one el of Departamento de brotherhood, Policía first de and Los Ángeles and es always. de I was a hermandad. spokesman for a dozen years Fui for the portavoz LAPD Historical Society de la and the chairman Sociedad Histórica and de host of LAPD their yearly y Jack Webb también Awards. anfitrión de los So, galardones I Jack Webb. stand firm Y for bueno, LAPD, apoyo and I firmemente wish I el could Departamento go back Policial there with de Radio Los Ángeles and the Hat Squad y me and gustaría volver a, murderers, some rapists, some a esos child molesters, and tiempos armed robbers, and shoot 'em in the back and plant some y dope on pues 'em. asesinar That's my a idea los of a good time. violadores And y esa I es think mi it is for yours idea too. de pasar un buen rato y Yeah. creo que también es tu idea. Yeah, I know you. Bueno, yo te conozco, hermano. El voyerismo también forma parte de su obra. Se me han contado los personajes que son mirones, que son fisgones, el propio Fred y yo. Usted también fue un poquito voyeur cuando era joven. Yeah. Y entraba en hogares y abría cajones y miraba, en fin, la ropa interior de las chicas. Yeah, I was a peeping motherfucker. Sí, I era mean, un where's poco the window? mirón y fisgón. And what are these happy Buscaba families las doing ventanas. ¿Y there, qué sitting around hacen the las dinner familias table? I used felices to take the ahí dog, sentadas like my en unhousebroken beagles around su dinner. mesa? Used to bite me all Y the time. tenía Out for un long walks perro around que the sacaba a pasear, me mordía todo el rato And, y entonces I'm a peeper. espiaba a la gente. Pendejos, cabrones. Soy un I'm a dog. mirón y And I've aprovechaba always estos paseos con got el my perro. snout into people's Y no sé, de alguna manera husmeaba entre la mierda sexual, criminal, etcétera, de la gente. If you're not Y si curious no about tienes other curiosidad human por beings and why they do otras the personas stupid y shit por they qué do, hacen las cosas that I do, estúpidas que then hacen, you're not entonces really human and no aware eres of humano the y no world. eres consciente del mundo. I got my snout to the ground Y here in bueno, Spain, también husmeé aquí un poco en España. and I'm digging on Valencia, especially since I talked to Después Cindy de about hablar America. con Cindy especialmente, Madrid is la ciudad. también estoy ahí And- fisgoneando y en Madrid también. Madrid es la ciudad. Barcelona is the Y Barcelona city
La ciudad de los es la ciudad de los perros. Nunca he visto tantos perros de tan buen aspecto en una ciudad antes en mi vida. Salí con Miguel Aguilar, mi editor español, para cenar. Y vi un Shapé, es un perro chino, un Beagle, es un perro inglés, un Dachshund, es un perro alemán, una especie de tecla, un Airedale también, es anglo-irlandés. Y hablé con todos los perros, les dije, hola perro, bueno, también los acarició, algunos me gruñeron, quiere decir, jódete gringo, lárgate, no pareces español, bueno, pareces mexicano, pero eres de Los Ángeles. What do I do? Okay. Now? ¿Ahora? You there? Yeah, no, No? no. A ver. ¿And now? No, I don't hear anything. ¿Le traemos otro cacharrito? Espera. ¿Qué? All right. ¿Qué es There eso? she is. ¿Perdón? Dame. Pero hay que ponerlo en el... Espera que no veo, Juanjo. Ahora. Ok. A ver. Ok. Ese número lo tenemos ensayado. Ok. See, yeah, it's better. Ok. I don't hear the English speaker now. You there, brother? ¿Estás ahí, amigo traductor? Sí que estoy. What? Sí, No, numbers. pero con él no. Con él no. It's a comedy. ¿Es el 6? Okay, so- Le preguntaba porque siempre hay algunas pinceladas de humor en medio del horror y la violencia de la mayoría de sus obras, como por ejemplo ese clásico suyo de muchas novelas que es de fulano se fue a Tijuana a ver el número del burro. Que ya puedes imaginar cómo es el número del burro de Tijuana, ¿no? Yeah. There was a joint on Revolución, which is En la the big calle sin brag at Revolución, TJ, as it was commonly known, back in the 60s, y 40s, 50s. en los 40, 50, And 60, it was the Blue Fox, era and they un had- antro que se llama el they Blue had Fox a woman y on había stage, una mujer en el engaged escenario in coitus y with, a burro, bueno, hacía cosas con un burro. And I was 17. Tenía I 17 mean, I had años. tone. I sinned. Bueno, sí, I fue mean, un pecado. It made me sick in the Y bueno, moment. es But I was drunk out of my gourd, bastante and my pals and I morboso went down to TJ y to get some amphetamines fuimos and a weed Tijuana para comprar and to anfetaminas get my friend y Randy's el car coche reupholstered de mi with amigo custom Randy tuck and tenía roll upholstery, and they una used tapicería horse shit in the stuffing. y pusieron And about a mierda week de caballo after we got back to dentro the seams started popping out de los on the asientos dashboard, and the dry y shit entonces después de una semana pues la mierda salió y eso es lo que pasaba cuando ibas a Tijuana en el año 55 como adolescente. It's funny. Era bastante divertido. People are not convulsing with laughter over Pero this. la gente no Unless se it's Felipe, right? ríe tanto. Felipe, you think Bueno, it's funny, Felipe, a ti te right? parece gracioso, ¿no? Anna, Y and a Ramon. Ramón I mean, también. Look at this degenerate. Bueno, He's worse mirad than ese me. degenerado, es peor Yeah. que yo. Right, brother? Sí, tengo razón, Yeah. hermano, sí. Yeah. He was probably a bartender. at Seguramente the Blue trabajaba Fox en el bar Blue Fox. Except he's too young. Pero bueno, es demasiado joven. Yeah. Siempre he tenido curiosidad, señor Elroy. What?
Yeah, it's curiosity. Yes. Yeah, Sí, sí, it's- curiosidad. Yeah, it's only personal Sí, experience. solo se trata de That's why experiencias I'm a big personales. degenerate and sick of Eso it, es you know. una degeneración muy grande. Bueno, en mis rincones oscuros, Mardyke Places, usted contrata un ex policía y vuelve a investigar el caso del asesinato de su madre. ¿Qué supuso esa experiencia para usted, además de la gran novela que tiene? ¿Cómo fue aquello de repasar milimétricamente? More than anything else, we did not No find, pudimos we failed to identificar identify el hombre que asesinó a mi madre en junio del año 58. Era un crimen bastante oscuro but a very well investigated y crime by the LA County Sheriff's el Buró de Homicidios del sheriff del condado She may have LA, met the man that night. She may have had a pues slightly a lo mejor conoció a este hombre esa noche o había una relación anterior. Era una mujer muy con muchos secretos, era enfermera, no teníamos un teléfono en casa, pero bueno, era alcohólica y una noche de un sábado se terminó su vida. Y bueno, invertimos mucho dinero en la investigación, hicimos mucha publicidad en programas de televisión, establecimos un número de teléfono, pero nunca llegamos ni siquiera cerca de resolver este crimen. Pero en el curso de la investigación empecé a descubrir que mi madre era un personaje más fuerte, más complejo y más atormentado que es lo que pensaba cuando la conocí en los primeros 10 años de mi vida. No estoy dramatizándola demasiado, no estoy sentimentalizándola. Tenía su lado bastante brusco y murió bastante joven. Pero lo que pude ver es la medida en la que me parezco más a ella que a mi padre, que era bastante más débil como persona que ella. Eso fue un poco la historia. Señor Elroy, ha sido un verdadero placer conocerle, escucharle. Estoy seguro que todo el público está de acuerdo. ¿Ha podido usted hablar con Cindy? Que eso nos parece que has rematado su historia con Valencia. Yo creo que no olvidará usted Valencia gracias a Cindy y a lo mejor pues a la gente que está aquí, y eso nos llena a todos de una gran satisfacción. Así que, Jordi, ¿o quieras? Buenas tardes, que creo que primero... Are we taking questions or not? No. No questions. No question. Does anybody, though, want to hear... ¿Alguien quiere preguntar algo? Dice. Ask the question. Does anybody want to shout out the question, why do you write? Just shout it out. More. One last time, one more time. In my craft or sullen art, arte que ejerzo en la noche cuando la luna brilla y los amantes duermen, entonces yo trabajo no para el escenario de marfil, sino para la paga del corazón secreto. No escribo por el orgullo, sino escribo para los amantes cuando abrazan la edad madura. Y bueno, eso es un poco demasiado para el traductor, el poema. Muchísimas gracias. Dios os bendiga.
Bueno, como sabéis, ahora pasamos a un momento muy especial del festival. En un mes de marzo nos van a romper todo el material. No tenemos presupuesto. Bueno, es de Bancaja. Perdón. Un mes de marzo, decía, perdimos o nos dejó Francisco González Ledesma. Nosotros no tuvimos tiempo de invitarlo, porque en ese año pensábamos invitarlo. Y cuando enfermó, pensamos en ir a Barcelona y llevarle un premio Valencia Negra y hacerle un homenaje. Y tampoco pudimos. Y entonces se nos ocurrió que el mejor homenaje era crear un premio, con un autor que no era valenciano, con un autor que tiene un nexo con Valencia muy curioso, que es que editó su primer libro aquí, en Valencia. Y entonces llamamos a Rosa. Y me acuerdo que la llamé pensando, nos va a enviar lejos, nos va a enviar lejos. Pero dijo que sí. Dijo, sí, claro, ¿por qué no? Hacéis un premio. Y nos adelantamos a Paco Camarasa, lo cual estuvo muy bien, que luego nos insultó varias veces durante mucho tiempo. Entonces tenemos este premio, el Francisco González Ledesma, que constituye todo lo que queremos ser. Dignidad, tenacidad, honradez, sobre todo amar la escritura por encima de todo y de cualquier género. Si no lo conocéis, que es hora de conocerlo bien, él escribió guiones de cómic, novelas de vaqueros, históricas, románticas y sobre todo muy negras. Y compartimos también con Ledesma la locura y el amor por contar historias. Esto es una gran historia de amor que tenemos hoy con Elroy, que nos gusta mucho contar. Y por último, antes de poner una pequeña proyección para recordar quién era Francisco González Ledesma y entregarle el premio a James Elroy, compartimos frases de Francisco González Ledesma como esta. No le doy mi palabra de caballero, porque sin duda no lo soy. Pero le doy una palabra que en la calle vale más. Mi palabra de hijo de puta. Ahora, por favor, atendamos aquí y disfrutemos un poco para recordar a Francisco González Ledesma. Entrega el premio Victoria González, hija de Francisco González Ledesma, por favor.
say something? Listen, this is a tremendous honor and what a blast. Bueno, es lo mejor. I'm going to put this next to the Pepe Carvalho Entonces Award. lo voy a poner junto al galardón y vamos a enviar un telegrama al Comité del Premio Nobel en Estocolmo Tell them to quit giving y the prize to these left-wing entonces, motherfuckers. bueno, en vez de dar los premios a estos izquierdistas que no ganan dinero y entonces deberían dar el prestigio a un escritor americano. Y vamos a trasladar la ceremonia de la entrega del Premio Nobel a Valencia, desde Estocolmo a Valencia. Y And then, if that isn't entonces, si eso no basta, pues aquí mi amigo Ramón Palamar is going va a explorar la posibilidad de un golpe de Estado en España y vamos a invadir Suecia y vamos a robarles todo lo que tengan de valor. Y eso va a ser un gran momento para España. Y todo eso habría empezado aquí en Valencia conmigo, con Valencia Negra 10 y este galardón. Y si no, pues alguien escribirá un libro, pero no será ficción policíaca, sino ciencia ficción. Pues muchísimas gracias por este galardón. You're the new Führer. Ahora están preparando jamón y vino, que para eso habéis venido. Pero antes dejáis los aparatitos, si no el jamón se meterá en los aparatos y todas esas cosas. Dejáis los aparatos tranquilamente y James Ellroy firmará los libros, todos los cientos de libros que queréis que firme. Gracias.